Hoy, imposible no leerla. Yo creo que todo escritor debe comprometerse con escribir bien, porque si uno se compromete con la realidad y escribe mal, le hace muy poco favor a la realidad. Elena Poniatowska, la princesa de las letras. Menuda, risueña y frágil. Es la primera impresión que se tiene sobre la presencia física de Elena Poniatowska. Fue definitivamente un privilegio escuchar sus casi 80 años de vida, sus laureadas páginas del periodismo y de la novela. Les invito a escuchar en su propia voz un documento único sobre la vida y obra de la última princesa de Polonia, la princesa de las letras. Hoy en Los Imposibles, por Onda, la Superestación. Primer acto. Hotel Altamira Suites, Ciudad de Caracas, 8 de la mañana. Retrato de un imposible. Hay nombres que tienen una sonoridad sin desperdicio. Decir Elena Poniatowska es decir una melodía, pero también es decir una obra monumental, una huella literaria y sobre todo una mujer, un compromiso, una certeza. Elena Poniatowska es una suerte de princesa de las letras latinoamericanas. Su sangre tiene linaje real, alcurnia polaca, escala aristocrática, pero la hermosa paradoja es que a pesar de eso, el destino y ella decidieron otro rumbo sin algodones, y desde que tuvo noción de su papel en el mundo, comenzó a llenar sus ojos con toneladas inmensas de realidad. Realidad de la cruda, de la que hierve en las calles, en el gigantesco rincón de los desahuciados por la fortuna y los gobiernos de turno. Elena Poniatowska, bien sea vestida de periodista, bien sea como novelista, ha ido revolviendo las 28 letras del alfabeto para contar la verdadera piel de su país, México, como si fuera una descarnada maqueta del coraje y la injusticia humana a la vez. Elena Poniatowska, con la valija llena de premios y reconocimientos, tiene siempre la mirada puesta más allá, donde la vida realmente importa. Ella no se detuvo en el mármol de los palacios que la esperaban, sino en el pie descalzo de su prójimo. No procura la fiesta personal, sino la verdad de 1000 mujeres relegadas. Es una comprometida, hay que decirlo así, sin adornos retóricos, una comprometida con los excluidos del reparto mundial. Por eso ha aprovechado su irreversible y luminoso matrimonio con las letras para reclamar en voz alta, para subrayar ausencias, olvidos y latigazos del hambre en el aire. Desde la crónica, la entrevista, el reportaje o la ficción, Elena Poniatowska ha decidido honrar a los que les robaron el tren de la vida. Se cuenta que fue la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Periodismo en su país. Se sabe de sus extraordinarios cuentos y sus entrañables novelas, las premiadas, las leídas, las necesarias. Se escucha del respeto que le han profesado monstruos de las letras como Octavio Paz, Carlos Fuentes o Fernando Sabater. Se sienten aún los aplausos que le otorgan hoy el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, pero sobre todo se celebra su paso por el planeta, su verbo impecable, su mirada vigilante y su voz sin titubeos. Por eso era imposible no acercarnos a la palabra de una de las escritoras más prestigiosas del continente. Bienvenida a Los Imposibles. Muchas gracias. Segundo acto. Princesa polaca con corazón azteca. Hay un exotismo particular en su hoja de vida. Usted nació princesa, nació en Francia, hija de un príncipe y descendiente del rey Stanislao II Poniatowski de Polonia. Ahora, usted dice que es una princesa polaca con corazón azteca. ¿Usted se siente princesa? Bueno, eso es algo que yo veo que llama mucho la atención. Claro, pues estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí, pero yo siento que yo he vivido, la república donde yo viví fue la francesa, y allí, bueno, aunque había títulos, pero no debería de haberlos, puesto que es una república. Claro. Y en México los títulos también es una república basada en una revolución. Entonces los títulos pues pueden ser como de cri-cri, de canción, de cuento de hadas. A la gente le hace mucha ilusión. Yo creo que lo que importa de un ser humano es lo que haga a partir de sí mismo. No a partir del, por ejemplo, del cadáver de su marido, vivir de otros. Claro. Me parece una infamia. Cuénteme cómo esa niña, nacida en cuna de oro,
terminó viviendo en México y de alguna manera convirtiéndose en la gran cronista de la pobreza mexicana? Yo venía de una familia, por un lado, donde había que eran expulsados de Polonia, los Poniatowski. Entonces mi madre tenía a su madre en México y decidió traernos a nosotros, a mi hermana Kitsia y a mí en 1943. Yo no sabía ni una palabra de español, no sabía ni siquiera que mi madre era mexicana. Y fue muy hermoso llegar a México y encontrarme con un país luminoso y luego descubrir a mi madre y enamorarme de mi madre, porque realmente nosotros no teníamos tanto contacto con mis padres. Mi madre manejó una ambulancia durante la guerra. Mi padre fue capitán del ejército, lo echaron en paracaídas varias veces. Hizo una guerra muy larga porque incluso entró a los campos de concentración donde tenían a los judíos, a Dachau, a Auschwitz, ¿verdad? Entonces yo no tenía relación, claro, con mi abuelo, que me enseñó a leer y a escribir, pero sobre todo con muchos intermediarios, es decir, con las institutrices, nodrizas, educadoras, ¿no? Pues su lengua materna era el francés. Y mi lengua materna era el francés. Ajá. Entonces llegar a México era de repente descubrir a una mujer bellísima que yo había visto siempre en trajes de noche, yéndose a grandes cenas, y descubrirla, olía muy bonito. Recuerdo, todavía ahora tengo en la nariz el olor, su olor. Y de repente, claro, enamorarme como una niña se enamora de sus padres. Yo siempre adoré a mi padre. ¿Usted llegó a México cuando tenía como 10 años, más o menos, ¿no? Llegué a México cuando tenía como 10 años, descubrí también a una abuelita materna. Ahora, usted no solamente se reencuentra con su familia, sino que descubre una geografía, una cultura totalmente opuesta al ámbito donde usted venía, ¿no? ¿Cómo impactó eso en sus ojos, en su imaginario? Bueno, fue una cultura que me gustó muchísimo. Yo aprendí español en la calle, era el idioma de la calle, el idioma de mi país. Y yo hablé español haciendo miles de faltas hasta muy tarde. Yo decía nadie en vez de nadie. Pues yo decía ciudad en vez de ciudad. Claro. Decía yo vide. Tenía muchos modismos de la gente de la calle. De la gente de la calle. Sí. Entonces, Elena, hay dos casualidades fantásticas en el premio que se le acaba de ser otorgado. Una, que tiene el nombre de un escritor que usted entrevistó hace muchos años. Además, de hecho, usted en el discurso, cuando recibió el premio Rómulo Gallegos, evocó sus 3 encuentros con don Rómulo Gallegos. Y la otra casualidad es que su libro le rinde tributo a los ferrocarrileros mexicanos, y usted misma nos recordó a los venezolanos que Rómulo Gallegos trabajó en el Ferrocarril Central de Venezuela. ¿Qué le dicen a usted esas casualidades? Bueno, son casualidades muy afortunadas para mí, porque es muy afortunada que una novela gane el premio Rómulo Gallegos, que han ganado García Márquez, el primero que lo ganó fue Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, en fin, los grandes de la literatura mexicana, y que yo sea la segunda mujer que se lo gana, porque la primera fue también mexicana, Ángeles Mastretta. Así es, así es. Sí. Tercer acto. Nombres para escoger. ¿A usted le molestaría decirnos su nombre completo? Mi nombre completo es larguísimo, porque en esa época se usaban muchos nombres. Ajá, pero usted se llama Hélène. Yo tengo completico, así corridito para ver. Sí, Hélène, Elizabeth, Luisa, Amélie, Dolores, je sais pas quoi, Paula, Poniatowska, Amor, Xolek, Iturbe, Escandón. Bueno, tengo 100,000 nombres. Dios mío. Sí. ¿Qué tal? Sí. Además, su mamá tiene nombre de personaje, ¿no? Dolores Amor es un nombre de personaje. Sí. Yo le dediqué a mi madre la novela Tinísima, pero a mi madre no le gustaba nada Tina Modotti. Decía que era una comunista. Mi mamá odiaba a los comunistas con toda su alma. Y usted, cuando le dicen que usted es que tiene la paradoja de que es como una princesa de izquierda,
¿Qué dice usted ante esa paradoja? Pues a ella la hizo sufrir mucho eso, no le gustaba. Mi mamá quería tener unas hijas, tiene una hija Kitia muy guapa, que se viste muy bien, que aparece en el Vogue, ese tipo de cosas. Y luego tiene otra hija como del plan quinquenal, que soy yo. Bueno, pero que va por el mundo recogiendo premios que se gana, ¿no? Eso no está nada mal. Pues sí, pero eso ella ya no lo ve, espero que lo vea desde el cielo, pero Claro. no lo comprueba. Ahora, hay otro acto desconcertante en su hoja de vida. Usted resulta que se inició en el periodismo como cronista de eventos sociales, que resulta absolutamente de verdad desconcertante sabiendo lo que es Elena Poniatowska hoy en día. ¿Cuánto tiempo duró en esa fuente y sobre todo qué aprendió de ese mundo? ¿O ese era un mundo para usted ya habitual, pues? Bueno, yo me mandaban a bodas, a cócteles y yo hacía la crónica, pero muy pronto la cambié porque era muy aburrido, entonces siempre ponía, al final decía, la del vestido más bonito, la del sombrero más bonito, la más simpática, la más antipática, Ajá. la más cordial, ese tipo de cosas. Entonces, ponía la del vestido de siempre, entonces se enojaba porque decía, pues como el único vestido que aparece en sociedad. Y luego me hacían hacer una cosa que a mí me gustaba mucho, que era bajarle las faldas a las mujeres que se les subía demasiado. Ajá. Entonces me daban una tinta negra y una pluma y les bajaba para que no se le vieran los calzones, y eso me gustaba muchísimo. O sea, era muy traviesa, ¿no? Sí. Don Alfonso Reyes, en un fragmento de su poema El Descastado, dice: y el hombre solo quiere oír lo que sus abuelos contaban, y los narradores de historias buscan el arte poética en los labios de las nodrizas. En el caso suyo, ¿de quién bebió sus primeras historias? Bueno, fueron los grandes católicos franceses, porque yo fui Girl Scout, la de una buena acción diaria. Ajá. Entonces leía a Paul Claudel, a Jacques Maritain, a Charles Péguy, a todos los grandes católicos franceses. Y luego, pues obviamente leí lo que se leía en la época, que era a Tolstoy, a Dostoyevsky, leí a Balzac, a los franceses. Yo tengo una formación más bien francesa. Claro. Por cierto, recuerdo una frase de Balzac que decía: escribir es siempre peligroso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que sí es un peligro. Es un peligro sobre todo para uno porque es una especie de veneno. Ujú. Hay un letrero en México que yo lo atribuyo siempre al periodismo. Hay un machete, un cuchillo así que utilizan para cortar la caña y también para matar a la gente. Y dice, cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Que es un poco eso, la literatura, es un poco eso el periodismo. Uno nunca lo puede dejar y siempre está ahí. Cuarto acto. Elena Poniatowska, periodista con hechura para la literatura. ¿En qué momento pasó del periodismo a la literatura? ¿Cuál fue la bisagra? El momento en que dijo, no, ok, ya... Fue simultáneo. Yo me inicié en el periódico, en un periódico Excelsior en 1953 y publiqué mi primera novelita que se llamó Lilus Kikus en los principios de 1954. Así que he hecho ambas cosas a través de los años. En paralelo. Sí. García Márquez ha dicho que escribe para que lo quieras más. Sí. Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte dice que escribe para recrear la vida a su manera. ¿Para qué escribe Elena Poniatowska? Bueno, yo creo que uno siempre escribe también como para ser aceptado, para ser queridos o a veces es detestado, pero yo escribo por una razón, para pertenecer. Yo quise pertenecer a México, no conscientemente al principio. Uh-huh. Yo pensé cuando llegué a México, pero no, en ese momento no me di cuenta, pero quizá a los 21, a los 22 años, empecé a creer y a desear que México fuera mi país. Y lo ha sido totalmente, porque no me he movido de México para nada. Además se ha esmerado en aprender a México a través del periodismo y la literatura. Claro, ¿no? que sí.
Totalmente. ¿Usted tiene algún ritual de escritura? ¿Escribe todos los días religiosamente, más bien cuando le da la gana? Yo soy ante todo periodista. Acabo de hacer una crónica de la izquierda mexicana, de... Amanecer en el Zócalo. Yo quisiera que usted me contara, porque yo entiendo que además usted estuvo... Amanecer en el Zócalo es un libro que es una crónica del movimiento que hubo en apoyo a López Obrador a propósito del conteo de los votos de las elecciones pasadas, ¿no? Entre López Obrador y Calderón. Usted estuvo 10 días en el Zócalo durmiendo con la gente allí. Bueno, fíjese que fueron más de 10 días, fueron 50 días. Yo no dormí ahí todas las noches. Las condiciones eran muy duras porque llovía, es la época de lluvias en México. ¿Y cómo hizo usted físicamente para soportar esos días y esas noches a la intemperie, con todo lo que implica la intemperie? Bueno, nosotros teníamos una tienda de campaña, Okay, al lado de la tienda de campaña de López Obrador. Él durmió allí todas las noches, no con nosotros, solo, obviamente, pero él está acostumbrado porque ha hecho muchas marchas y se quedó allí con la gente porque dijo que si le pedía a la gente que se quedara, él no se iba a ir. Se iba todas las mañanas a bañar a su casa, a leer los periódicos, a tomar las decisiones, 1 hora, 2 horas, pero estaba allí todo el día en el Zócalo. ok. Ahora, la gente de la calle, la gente que estaba en el Zócalo, el pueblo solidario con López Obrador, el pueblo que lo sentía legítimo presidente de la República, ¿la reconoce usted? ¿Sabe quién es Elena Poniatowska? ¿O solo algunas personas tienen visible su rostro? No, después de los 50 días yo me di cuenta que sí se acercaban, me daban regalos, me decían cuídelo mucho a propósito de López Obrador, Ajá. no lo vaya usted a dejar, no nos vaya usted a abandonar. Entonces sí había una respuesta muy grande de la gente, sobre todo porque a mí me encargó López Obrador, aunque yo no soy oradora ni nada, me encargó hacer varios discursos públicos. Ajá. Que no tenían gran cosa que ver con la política, pero sí con la gente. Quinto acto. La noche de Tlatelolco. En La noche de Tlatelolco, que es uno de los libros más famosos de usted, donde relata el movimiento estudiantil del 68 y ocurre esa matanza terrible el 2 de octubre, yo quisiera que usted, a la gente que nos está oyendo, que de repente no conoce bien ese episodio, relate, explique qué significó y qué sigue significando eso para la historia del mexicano. Bueno, lo que sucedió el 2 de octubre es que unos estudiantes vieron que el ejército había rodeado una plaza. Es una plaza que se llama Las Tres Culturas, porque hay restos prehispánicos. Hay un edificio muy moderno que es el edificio de Relaciones Exteriores y una iglesia del Santo Santiago, una iglesia colonial. Por eso se llama la Plaza de las Tres Culturas, pero en realidad es un inmenso conjunto habitacional. Muchísima gente vive en las azoteas, gente muy pobre. Empezó a las 5:30 una señal, sobrevoló un helicóptero y de ese helicóptero cayeron 3 luces de bengala verdes y esa fue la señal para que se iniciara la balacera. En ningún país del mundo se tira sobre una multitud inerme, es decir, sobre una gente que estaba encajonada entre estos edificios. Que eran unos estudiantes que estaban y eran los estudiantes protestando. que estaban protestando y que además les habían dicho que ya se fueran porque justamente había muchísimo ejército. Empezó esta balacera, toda la gente corrió hacia un lugar donde sentían que podían escaparse. Y tan es así que todos los balazos que recibieron fueron por la espalda, en los glúteos, en las piernas. Y estaba allí una periodista muy reconocida, italiana, Oriana Fallaci. Y ella dijo que ella había estado en Grecia, que ella había estado en la guerra, que había sido corresponsal de guerra y que nunca había visto en toda su vida que se tirara así sobre una multitud. Le pareció una cosa aterradora, ¿no? Le pareció, pues
pues yo creo que como un crimen que ella no había visto jamás, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo en esa jornada? Hubo en esa época, según el periódico inglés The Guardian, murieron 250 personas. Murió una edecán, una muchacha que era edecán de los Juegos Olímpicos, con su uniforme de las Olimpiadas. Ella cayó ahí muerta, se llamaba Regina Teucher-Krüger, tenía 2 nombres alemanes, y su padre tuvo muchísimo miedo de ir a reclamar el cadáver, y cuando por fin lo reclamó, se encontró con una muchacha que tenía a lo largo de toda la columna vertebral 5 tiros de bala, 5. Wow. Entonces fue, yo creo, una masacre. Ya no se pudo publicar absolutamente nada en los periódicos. Yo guardé todo el material, las entrevistas que hice, y lo que sucedió es que lo tenía yo apilado así en mi casa, y un día llegó una amiga mía, hija del editor del libro, y me dijo: yo te lo publico, yo quiero publicar este libro. Entonces fue un libro que se vendió muchísimo porque creían que lo iba a recoger el ejército. Entonces los primeros días se vendió muchísimo, e incluso después el gobierno pretendió darle un premio. Ajá. Y yo rechacé ese premio preguntando quién iba a premiar a los muertos. Sexto acto, Poniatowska, de cuentos y novelas. Ahora, hablando de otros libros suyos, por ejemplo, como La piel del cielo, que se ganó el premio Alfaguara, o el Tren pasa primero, que es el libro por el que la tenemos aquí en Venezuela, uno se asombra del impresionante trabajo de investigación de usted. Por ejemplo, en La piel del cielo hay un derroche de datos sobre astronomía, y en El Tren pasa primero, de verdad que asombra la manera como maneja el vocabulario y la vida secreta de los trenes. En esos casos me imagino que la periodista ayuda a la escritora, ¿no? Sí, claro. Tuve la suerte de entrevistar a muchos ferrocarrileros, unos en la cárcel, otros fuera de la cárcel, y con eso pude hacer el libro del Tren pasa primero. Claro. Ahora, hay un detalle, por ejemplo, con el otro libro, con La piel del cielo, que el protagonista es... el libro es una suerte de biografía de un gran astrofísico mexicano llamado Guillermo Haro. Claro. Y resulta que ese personaje es nada más y nada menos que su esposo. Claro. ¿Por qué se le ocurrió hacer una novela sobre su esposo? Pero no es mi esposo. Bueno, es el oficio de mi esposo, que era astrofísico y que realmente es el padre de la astronomía moderna en México. Pero no es su vida. Bueno, está ficcionada, por supuesto, ¿no? Claro, sí. Pero, digamos, un poco usted quiso rendirle homenaje a ese oficio. Yo le quise rendir homenaje, pero yo sí ahora quisiera hacer una verdadera biografía suya, no una novela, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, claro que me ayudó eso, y también me ayudó en el caso de los ferrocarrileros haber conocido en la cárcel a Demetrio Vallejo Martínez y haber platicado, haberlo entrevistado a él. Ahora, por cierto, hay y desmiéntame si no es así, pero hay un cuento suyo que yo siento que tiene un cuento ya remoto, que es como la semilla o el antecedente de esta novela, que es un cuento que se llama Meta semiprieta entre el durmiente y el silbatazo. Mire qué bien informado está usted. Usted es la única persona que me lo ha dicho. Sí, ese es un cuento que yo hice. Está en De Noche Vienes. Está en De Noche Vienes y se parece muchísimo. Tiene muchísimo que ver con El Tren pasa primero. Incluso hay un momento que un personaje camina y ve un grafiti, un letrero en la pared que dice "Viva Demetrio Vallejo". Claro que sí. Yo le reconozco que dije, oye, mira esas cosas preciosas, la vida secreta de los libros de los escritores, ¿no? Claro. Usted cuando escribió ese cuento, ¿usted después sintió que ahí había el germen de una novela? No, yo no sentí tanto eso, pero hice ese cuento como mientras tanto. Ajá. Pero después yo realmente hice la novela porque me dio tristeza que todo el trabajo que había yo hecho de investigación se fuera a perder, ¿no? Yo tuve la suerte de ir mucho a la cárcel. Yo creo que para un escritor lo mejor que le puede suceder, o para un periodista, es ir a la cárcel, porque la gente siempre está deseosa de contar, ¿no? Su prodigiosa vida de verdades, su prodigiosa vida de mentiras, claro, de justificar por qué está ahí, por qué se equivocaron los jueces, por qué él equivocó su propia vida.
Entonces fue muy importante oírlos cuando yo era muy joven, entonces me dejaron muy marcada y ese es quizá, como usted dice, el germen de futuras novelas y de futuros trabajos. Usted en todas sus novelas, bueno, sobre todo en las últimas, ha de alguna manera asumido el discurso, sobre todo del excluido, del pobre, y hay muchas páginas que están mezcladas, teñidas de ideología, de política. Sus personajes disertan sobre la revolución, sobre los cambios sociales. ¿Usted siente que todo escritor debe comprometerse con su realidad? No, yo creo que todo escritor debe comprometerse con escribir bien. Porque si uno se compromete con la realidad y escribe mal, le hace muy poco favor a la realidad. Todos los libros panfletarios, toda la infame prosa disque izquierda o socialista, que es ilegible, le ha hecho un daño horrible a la izquierda. Entonces yo lo que creo que lo primero es escribir bien, pero yo creo que la realidad en América Latina es más avasalladora, por ejemplo, que en Europa o que en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente pasa por la Quinta Avenida y nunca te ve, no existes, todo el mundo tiene mucho que hacer, todo el mundo tiene su vida propia, claro, muy individualista, muy individualizada. Así es. Y nosotros aquí todo se mete y tienes que participar aunque no quieras. Claro. Séptimo acto, el don de preguntar. Elena Poniatowska tiene también un gran prestigio como entrevistadora. Alguien que ha entrevistado a gente tan memorable como Cantinflas, Octavio Paz, Luis Buñuel, Juan Rulfo. ¿A quién se le ha hecho imposible entrevistar por más que lo ha intentado? Hay un personaje que quisiera entrevistar que es Nelson Mandela. Me encantaría entrevistarlo. Pero yo no puedo decir, hay un viejito que se murió antes de que yo le entrevistara y yo le tenía simpatía, que era el doctor Atl. Era un vulcanólogo y un pintor. Y el amante de una mujer muy formidable en México que se llamó Nahui Olin, que recibía a la gente desnuda con una charola que se ponía aquí debajo de los dos pechos. Ajá. Y de aquí de los pechos salían todos los bocadillos. Así que uno se servía y casi llegaba al pezón, ¿no? Uno se amamantaba allí, ¿no? Amamantaba a las visitas, era muy especial esa mujer. Oye, pero ella también valía la pena entrevistarla, ¿no? Pero ella murió, esa sí murió, y murió muy loca, murió sola, acompañada por miles de gatos. Y cada vez que se le moría un gato, con él lo planchaba, no sé qué hacía, y se hacía una cobija. Entonces tenía una cobija de puras pieles de gato. Wow, es un personaje... Sí, surrealista. Totalmente, para un libro, ¿no? Sí. Ahora, de las entrevistas numerosísimas que ha hecho, ¿qué personajes la marcaron, la subyugaron notablemente? Me subyugó mucho Luis Buñuel. Lo quise mucho porque después nos hicimos amigos. Y entonces él me decía la muchacha de la leña, porque alguna vez me dijo que hacía muchísimo frío en su casa. Es cierto que su casa era muy fría. Entonces yo encontré en una esquina a un señor que vendía leña, él tenía una chimenea. Ajá. Entonces llegué a su casa con un costal de leña. Periódicamente le llevaba yo madera, leña. Entonces decía, ya viene la muchacha de la leña. ¿Qué es lo peor que han dicho de Elena Poniatowska? Lo peor que han dicho de mí... Ay, no sabe todo lo que han dicho, sobre todo en los últimos 2 años. Me han dicho miles de groserías. ¿Por qué? ¿Por su apuesta por lo Obrador? Sí, claro que sí. Sí, me despiertan en la noche a las 2 de la mañana, suena el teléfono y es que yo no he sabido irlo a cambiar el número y me dicen, por ejemplo, escritora, ven aquí a ponerme una dedicatoria en mi veda, cosas así muy ofensivas, muy fuertes. ¿Y cómo violenta eso la sensibilidad suya? Bueno, pues sabes, a mí todas las groserías que ya se imagina me dolieron mucho menos que una llamada que tuve también entre 2 y 3 de la mañana un día que me dijeron, una voz cálida de hombre, que me dijo, Elena, hay un hombre que ha saltado la reja de su casa y que yo tengo un pequeño jardín, en su jardín.
háblele usted a la policía. Entonces yo nomás alcancé a decir así, policía, así con un miedo horrible. Ajá. Dijo, bueno, si quiere usted, yo le llamo de inmediato. Entonces prendí las luces de mi casa, me puse una bata, salí a la puerta de enfrente de mi casa, salí a la calle, yo vivo en una calle empedrada, esperé allí y luego regresé, ya cerré la casa, regresé. Entonces sí, ahí sí me senté en mi cama y ahí sí lloré porque sentí algo que yo nunca había sentido tan fuerte, que fue el odio. Ahí sí, ese día sí sentí mucha agresión, pero eso fue todo por el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. En la próxima parte. ¿Es Octavio Paz? Octavio Paz, ajá, exactamente. Él se enojó conmigo porque yo me dediqué a hacer la novela de Tina Modotti. ¿Un error? Nunca digo lo que quiero, eso es un error. Los imposibles con Leonardo Padrón. Imposible no leerla. Yo creo que todo escritor debe comprometerse con escribir bien, porque si uno se compromete con la realidad y escribe mal, le hace muy poco favor a la realidad. Elena Poniatowska, la princesa de las letras. Octavo acto. Son las huellas sonoras que han marcado la vida de nuestra invitada. Esta es la banda sonora de Elena Poniatowska. Yo toqué Mozart cuando era joven, cuando tenía como 14, 15 años, pero ahora ya no toco nada. ¿Y no siente nostalgia por el piano? Sí, siento nostalgia, siempre pienso que lo voy a retomar. Tengo un nieto que toca el piano. ¿Y usted tocaba bien? ¿Sentía que tocaba bien? No, yo tengo unas manos muy chiquitas, pero tocaba con mucha sensibilidad, pero el que tocaba muy bien era mi padre. Los eslavos en general son muy sensibles a la música. México hacia 1931. Los faroles inventan en la soledumbre charcos irreales de luz amarillenta. ¿Es Octavio Paz? Octavio Paz, ajá, exactamente. Yo lo conocí antes de que se sacara el premio Nobel, antes de que fuera muy importante, yo lo quise muchísimo. Después él se enojó conmigo porque yo me dediqué a hacer la novela de Tina Modotti. Ajá. Y al igual que mi mamá me dijo, ¿cómo es posible que te dediques a esta comunista, a quién sabe qué? Pero después ya se puso de muy buen humor porque se sacó el premio Nobel. Y yo lo vi pocos días antes de que muriera y el último año nuevo que pasó Octavio Paz sobre la tierra, lo pasó obviamente con su mujer Marillo, y con Carlos Monsiváis y conmigo, y Gabriel Said y su mujer, en fin, pocas gentes en su casa que estaba en la calle de Carrillo Puerto. Y que ustedes se comentaban los libros, o sea, esa cosa que tienen a veces los escritores de que se muestran los manuscritos. No, él corrigió un manuscrito mío. Bueno, él me corrigió unos poemas cuando yo era muy joven. Ajá. Y luego él corrigió un manuscrito sobre la Jesús Apalancares que se publicó en su revista Vuelta. Saludo muy cordialmente a los amigos del oriente de la República, como también a todo el campesinado venezolano cuya suerte se está decidiendo en este día y del cual se espera su mejor prosperidad. Es Rómulo Gallegos, sí, su voz, muy seca, como él era, muy austero. Entiendo que el primer contacto fue difícil, ¿no? Fue áspero. Bueno, yo creo que él detestaba a los periodistas cordialmente, ¿no? Le caían muy mal todas sus preguntas y cualquier cosa que uno le preguntaba le parecía una verdadera estupidez, ¿no? Pero en el caso mío fui a su casa, él ya estaba por regresarse a Venezuela, ya había terminado su exilio, e iba todos los días a despedir a los venezolanos que regresaban a su patria con sus niños. Entonces iba al aeropuerto y eso era muy bonito y entonces por eso él tenía poco tiempo para cada entrevista, entonces me citó 3 días seguido. Entonces ya al cabo de 3 días ya le fui una figura familiar y como yo estaba muy chavita, como decimos en México, muy joven,
pues ya me sonreía, ya era más amable, ya no. Pero al principio no, decía, qué lata, ¿no? Qué lata esta tonta, que me va a preguntar tonterías y me va a quitar mi tiempo. Y fíjese, está usted hoy en Venezuela recibiendo el premio Rómulo Gallego. Sí. Qué maravilla. Cuando cumpla los 80, voy a ser un mal ejemplo. Me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada, vete mucho a la chingada. Liliana Felipe, mi amiga. Y Jesús Rodríguez. Sí. Que se llama una canción que se llama Cuando cumpla los 80. Sí. Muy reverente. Pero yo quiero mucho. El libro de Amanecer en el Zócalo está dedicado a Jesús Rodríguez. Y Liliana Felipe también son mis vecinas, pero ante todo mis amigas, y además me cuidan mucho. En el caso suyo, ¿qué va a hacer cuando cumpla los 80? Pues espero escribir, bueno, cuidar mucho a mis 10 nietos, cuidar a mis hijos, cuidar a todos los niños del mundo, porque considero que los niños del mundo son mis hijos. Pero para mí lo de Jesúsa, yo transgredo a través de Jesúsa y de Liliana, no a través mío, porque yo tuve una educación muy severa, yo me acabo todo lo que hay en el plato, nunca dejo una migaja, porque así me enseñaron, que es una grosería dejar las cosas en el plato. Nunca digo, me cuesta mucho trabajo decir que no. Ahora me reservo, trato de guardar una distancia, pero es difícil. Cuando uno tiene una formación como la mía, no se manifiesta hacia afuera. Claro. Pero sí me puedo manifestar a través de ellas y estar de acuerdo con ellas en todo, en casi todo, porque yo las admiro, son mis amigas. Acto de cierre. Elena Poniatowska, en pocas palabras. Dígame una ciudad inolvidable, definitiva, imposible de olvidar para usted. Bueno, para mí una ciudad muy bella es París, obviamente. ¿Una canción? Solamente una vez. ¿Un miedo? Por ejemplo, yo sé que me voy a quedar sorda, porque mi mamá era sorda. Ya no oigo muy bien. Ya me han hecho una prueba y ya oigo cada vez menos. Bueno, a usted lo oigo perfecto ahorita, pero por ejemplo ayer sufrí mucho porque no oía las preguntas que me hacían del público. Y yo decía, estoy sorda, es una prueba de sordera. Entonces la sordera es uno de mis miedos. ¿Un pequeño crimen que sea capaz de confesar? Bueno, yo siento una culpa por un perrito. Un perrito, yo tuve un perrito y el veterinario me dijo, Elena, ese perro se va a morir. Ese perro tiene la columna vertebral rota. Pero si usted lo mete en una caja de acerrín así paradito, a lo mejor se solda, pero va a ser muchos días. Pero usted le tiene que dar una medicina levantarse cada hora y darle una medicina. Y yo me levanté y le di la medicina y luego de repente dije, no, para que se cure más pronto le voy a dar 2. Le di 2 y cuando regresé a la hora estaba muerto. Wow. Entonces me sentí de la patada, dije, a lo mejor yo lo maté del corazón por idiota yo, ¿no? Y toda la vida he recordado ese perrito. Un libro que le haya marcado a usted. Me marcó mucho un libro de una catalana que se llama La Plaza del Diamante. Ella es una catalana que se llama Mercè Rodoreda. Y me impactó porque se ve toda la guerra civil de España, la derrota, los balazos, la muerte, sin que aparezca jamás en esa novela. ¿Un error? Nunca digo lo que quiero, eso es un error. ¿Un evento en su vida que le haya marcado? Me marcó mucho el terremoto, ver cómo sacaban a la gente de los escombros, eso me marcó, ver cómo sacaban bebés vivos de los escombros. Sobre el que también escribió además, ¿no? Sí, escribí eso, lo vi y luego me llamó la atención porque los niños como estaban adentro de la madre, alimentados por la placenta y en la oscuridad,
Cuando nacieron, la hora de la oscuridad entre los escombros no les afectaba. Pero me afectó muchísimo que una madre pensó que ella sí iba a morir y que iba a morir su hijo y mató a su hijo. Entonces también me afectó mucho. Hay muchas cosas que me han afectado. ¿Un hombre? Fue importante Guillermo Haro porque a mí me mandaron a entrevistarlo. Y él también, como Rómulo Gallegos, barría fuera de su vida a los periodistas y más a las periodistas. Entonces lo primero que me dijo es: señorita, apuesto que usted no tiene ni papel ni lápiz. Y yo hurgué en mi bolsa y no tenía ni papel ni lápiz. Entonces le dije: présteme su pluma. Entonces me dijo: mire, yo tengo estos artículos, usted puede intercalar preguntas y saca usted las respuestas de estos artículos. Entonces yo dije: hijos, qué despectivo, qué mal me trata. Entonces él iba a Tonantzintla, Puebla. Entonces yo tomé un autobús como a los 4 días y lo fui a ver a su oficina. Y eso lo sorprendió muchísimo, que yo fuera. Y me fue a dejar al autobús de regreso a México y después me empezó él a buscar. Y se terminaron casando. Y sí, se terminó enamorando y yo también. Que oye, es una fantástica historia de amor. Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese matrimonio? No, pues duró más de 20 años. Qué maravilla. Él murió, duró hasta su muerte. ¿Un héroe personal? Yo creo que la gente que se sobrepone a sus limitaciones y sale adelante, para mí son héroes. Los héroes populares también, que son olvidados en general. Los héroes anónimos. Sí. ¿Un paisaje? Un paisaje, bueno, el paisaje de aquí de Caracas es precioso con todas estas montañas verdes, ¿no? Para mí el mejor paisaje es aquel que tenga un árbol. Amo los árboles. Qué bueno eso. ¿Una comida? Me gusta muchísimo la sopa de fideos. ¿Un escritor? Me gusta muchísimo Tolstoy. Tolstoy. Me llena mucho, pero hay otros que me gustan muchísimo. Me gustan mucho los franceses. Los franceses. Una época del mundo en la que le hubiera gustado vivir que no sea esta. En la época en que vivió mi madre, para rescatarla, es decir, para hacerla más feliz, para darle seguridad en sí misma, porque era una mujer bella, bella, bella y nunca se dio cuenta de que era tan bella. Y era distraída, tampoco se daba cuenta cuando le enamoraban. ¿Un objeto indispensable para usted? Pues yo supongo que un vaso de agua, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué otro objeto? Bueno, pues ahí sería muy pretencioso decir una pluma, ¿no? Porque... O muy obvio, ¿no? Sí. ¿Un latinoamericano? ¿Que yo ame? Sí. Bueno, yo quise muchísimo a Rulfo, quise también a Octavio Paz, aunque se enojara conmigo y que fuera vanidoso. Sí, y entiendo que Rulfo le tomó muchas fotos a usted, ¿no? Sí, pero no se encuentran, no se sabe dónde están. Qué pena, ¿no? Sí. ¿Por ¿Quién qué? sabe? A lo mejor están por allí, surgen cuando yo muera. Un jamás, algo que jamás haría. Ahora jamás me desnudaría en público porque además me enseñaron que lo primero que se pone una niña buena son sus calzones. Entonces lo primero que me pongo cuando amanece son mis calzones, pase lo que pase. Cuéntame finalmente una frase que se parezca a lo que piensa de la literatura. Bueno, creo que el amor es caminar ambos tomados de la mano en la misma dirección, ¿no? Que es un poco también una frase que se refiere a lo que puede ser la pareja, a la vida en común, tener el mismo sentido de la vida y la misma actitud ante la vida. Maravilloso. Doña Elena, de verdad, y esto lo digo sin lisonja alguna, es un privilegio haberla tenido aquí tan cerca cuando tuve sus palabras tan cerca siendo yo un universitario. Para mí es un honor y de verdad muchas gracias. Sé que está extenuada de dar entrevistas y le agradezco esta postdata. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted que las hace tan bien las entrevistas. Bueno, de verdad, y siga siempre disfrutando de Venezuela, del paisaje, del Ávila, que lo tenemos aquí atrás, que creo que es nuestra mejor vitrina para el mundo. Claro. Y siempre bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Su sonrisa nunca se borró.
Elena Poniatowska sabe balancear ambos pesos, mantiene el protocolo y garbo de la sangre azul, y en la otra cara de la moneda está la periodista aguerrida que pisa los suelos más pobres de nuestro continente. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Hasta otro capítulo de Los Imposibles por Onda, la Superestación. Pero quiere que le confiese todo. No. Los Imposibles vas a escuchar. Producción general, Jonathan Reverón. ¿Está bien esa, Jonathan? La hago otra vez, ¿verdad? No sabía si era cumbia o guaracha. Una entrevista particular. Postproducción, María Antonieta Lanz y Alexandra Allende. ¿Cómo le ha ido aquí? ¿Bien? Sí, cómo no. ¿Sí? Claro, Qué bueno, qué bueno. muy bien. No se me vaya a mover de allí. Edición y montaje, Gustavo da Silva y Gerald Rubio. Los Imposibles son lo mejor. Y en el micrófono, quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por Onda, la Superestación. Esperábamos con... Ya, vamos más arriba.